Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio nuevamente de parte de Dios poder poder llegar ahí a sus hogares nuevamente y poder trasladar esta palabra que seguramente pues hablará a nuestras vidas y que también servirá como de mucha bendición y de instrucción también para nosotros como iglesia, conociendo los tiempos como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Y sabiendo también pues qué hacer en estos tiempos. Entonces yo quiero pedirle que por favor me acompañen, hermanos y hermanas. Vamos a orar, amigos, a familia que está ahí también sintonizándonos, y que asimismo pues el Señor pueda traer esta palabra de bendición. Acompáñeme, Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, en este momento nuevamente, este tiempo tan precioso, este tiempo tan glorioso, Señor, que nos estás permitiendo vivir en un tiempo, Señor, donde Señor, no pensábamos que íbamos a vivir este tiempo de estar guardaditos en nuestra casa, pero Señor, tú nos has diseñado para este tiempo. Te damos gracias y asimismo te pedimos que esta palabra pueda ser de mucha bendición y que asimismo pueda instruirnos, edificarnos, y que asimismo también esta palabra pueda traer la bendición correcta para todos nosotros, y asimismo ponerla por obra y por práctica para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que asimismo, Señor, que un espíritu de revelación, conocimiento y entendimiento pueda llegar hacia nuestras vidas y asimismo pues traer la bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, Dios me los bendiga, mis amados. Pues vamos a seguir llevando esta temática, hablando de los arrebatados. Pues ahora quiero hablar de otro tema que también pareciera que fuera lo mismo, pues es algo similar en este punto. Fíjense, quiero hablar ahora con usted, quiero hablarle acerca de los traslados. Acerca de los traslados, porque cuando hablamos de los traslados, ahí hablándolo, pues definitivamente de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Porque es de eso lo que nos conviene hablar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los traslados, quiero decirle que hay dos clases de traslados a que habla la Biblia, que nos lo hace ver, y que pues también nosotros en este tiempo pues estamos viviendo en un momento pues complejo, ¿verdad? Como el mundo lo está viviendo, pero nosotros pues debemos de entender que realmente esto es una bendición para nosotros tener el conocimiento de la palabra, pero sobre todo también ser entendido en este tiempo, hermanos, que lo que está por acontecer, por lo que está por venir, pues realmente pues nosotros debemos de estar listos y preparados. Entonces, cuando hablamos de los traslados, hermanos, hay dos clases de traslados que nos habla la Biblia, que son los traslados verticales, hermanos, que son los verticales. Le hago esta seña para que usted me entienda, ¿va? Esto es lo vertical, y el otro es los traslados horizontales. Entonces, esto nos lo deja ver la Biblia, que hay varios personajes que fueron trasladados de esta manera, unos que fueron verticales y otros que fueron horizontales. Entonces, no crea que le estoy dando una bendición, sino que se lo estoy haciendo con figura, ¿verdad? Vertical y horizontal. Entonces, cuando vemos este asunto, hermanos, vemos entonces a través de la Biblia, bueno, hablamos de los arrebatados, ya le pusimos ejemplos, le puse ejemplos de los vivientes, le puse ejemplo acerca de Enoc, de Elías, de Pablo, del apóstol Pablo, que tuvo ese arrebatamiento también, ¿verdad? Hablando de la iglesia en sí, pero pues ahora vamos a ver esos traslados que también dentro de la Biblia también nos habla que hay traslados verticales, y son los primeros que vamos a ver, y estos traslados verticales se efectúan geográficamente y dimensionalmente. Son llamados verticales precisamente por la forma en que son efectuados. Es un movimiento repentino hacia arriba en el caso de aquellos que son alzados, y hacia abajo para el caso de los que fueron avergonzados o descartados a causa de algún juicio divino. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esos traslados verticales entonces puedan ser que sean para arriba o puedan ser que sean para abajo. Entonces, de esas son las cosas que nosotros necesitamos aprender y saber y conocer en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Que realmente para nosotros lo que viene pues es un traslado vertical, pero hacia arriba, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y yo declaro y profetizo que realmente eso es para tu vida, para tu familia, y que tú vas a ser alcanzado con esta bendición.
Entonces, cuando vemos los traslados verticales, vemos a varios personajes también en esta clase de traslados verticales y debemos de ponerle el zoom y el énfasis acerca de lo que acontece o de lo que aconteció con ellos. Y para empezar, hermanos, el primero, por supuesto, ¿verdad? El que lleva la bandera es Cristo, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 51, lo tengo yo aquí, pero yo quisiera leer el texto y el contexto para tener en conciencia y saber pues a plenitud lo que le estoy trasladando, pero voy a leerle primero el versículo 51, posteriormente le voy a leer yo el versículo 24, del capítulo 24, del versículo 50 al 54, pero leamos este primero. Biblia de las Américas y dice, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Este es el momento de la ascensión. Y lo vamos a ver acá, entonces lo vemos en el Evangelio de Lucas 24:50 al 53, perdón, no es al 54, sino que al 53, y dice así, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces, acá nos deja ver algo muy impresionante, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos, hermanos, que nuestro Señor, pues Él fue, hermano, alzado de esa manera, fue alzado vertical, hermanos, Él fue al cielo. Entonces nosotros debe de haber un gozo. Para empezar, hermanos, debe haber un gozo extraordinario porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras condenaciones y a la vez resucitó el poder de la resurrección. Pero no quedó solo ahí, sino que también una de las cosas es, hermano, de la ascensión que Él tuvo, ¿verdad? En este momento. Entonces nos deja ver que realmente el punto de la ascensión, pues este traslado que él tuvo, hermanos, fue un traslado vertical y fue un traslado hacia allá, a la casa del Padre. Y ese es lo mismo que nos espera a nosotros como iglesia. Entonces, quiero llenarlo esto un poco más en relación a lo que habla el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 51 al 53. Pero mire lo que dice Hechos 1, 9 al 11. Y dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Entonces, de esa misma manera, hermanos, como el Señor se fue y en una nube, hermano, lo recibió y lo ocultó de ellos, de esa misma manera Él va a venir en las nubes. O sea, esto es algo glorioso y algo poderoso y extraordinario para nosotros porque de esa misma manera como Él se fue, de esa misma manera Él va a regresar por su iglesia. Y dice, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, o sea, abriendo ese traslado vertical hacia arriba, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ver, le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que entonces, hermanos, esto es una garantía más acerca del arrebatamiento, acerca de los traslados, hermanos, que van a haber dentro de nuestra vida, el traslado que va a haber dentro de nosotros como hijos de Dios. Entonces, esto es una garantía más. Y miren lo que dicen estos ángeles, porque dice, los que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Y fueron en las nubes, fue en las nubes que lo ocultaron y las mismas nubes nos lo van a traer y nos lo va a revelar a nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces yo veo que entonces este traslado del Señor vertical es algo glorioso y esto debe de alentarnos a nosotros aún más en medio de todo esto, hermanos, que realmente no es en vano todo este padecimiento, todo esto que estamos aconteciendo, todo esto que nos ha tocado vivir, hermanos, realmente esto nadie se lo esperaba, hermanos, nadie esperaba estar viviendo por esta situación, pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es glorioso, hermanos, y Él tiene el cuidado de nosotros. Mire, Dios es un buen padre y Él como un buen padre no abandona a sus hijos. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy en esta hora. Él no te ha abandonado, hermano, no te ha abandonado, hermana.
Y Él tiene el cuidado, el control completo, absoluto, en su totalidad, dentro de tu vida, dentro de tu familia, dentro de las cosas que hoy puedas estar pasando y pueda estar aconteciendo. Quiero decirte que tu Padre, nuestro Padre, tiene el control. Él no abandona a sus hijos y no te tiene abandonado a ti, pero es una referencia de esto para nosotros. Qué mejor que la palabra profética más segura. Qué mejor para nosotros saber que esto lo que aconteció en su momento, entonces también esto va a venir para nosotros en este tiempo. Miren, hermanos, qué glorioso es esto. Porque imagínense, yo no sé cuántos de ustedes han de haber anhelado estar en los tiempos de Jesús, pero quiero decirle que este tiempo es más glorioso, porque ahora vamos a estar con Él también, hermanos, vamos a volverle a ver y vamos a poderle contemplar cara a cara, y mire, lo vamos a poder ver en un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, en un cuerpo de un poder que Dios se lo ha dado, ¿verdad? Entonces, para nosotros va a ser algo glorioso también, algo extraordinario, que nosotros podamos contemplar esto. Entonces, esto es una garantía más, hermanos, hablando de los arrebatados o del arrebatamiento, que también estos traslados es una garantía más para nosotros de saber que realmente es algo que Dios tiene para la iglesia y que Él ha manifestado su poder. Él ha manifestado a lo largo de la creación, hermanos, a lo largo de la creación de la tierra. Desde que lo vemos en Génesis, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, nos damos cuenta que realmente el Señor está interesado por la creación, está interesado por sus hijos, está interesado por nosotros, hermanos, y que realmente Él haya tenido a bien y fijarse en nosotros, hermanos, de poder tener el cuidado de cada uno de nosotros. Y mire, ahora pasemos la página, ahora hablemos ahora de otro personaje y vamos a hablar del apóstol Juan. Ahora este es otro personaje de la Biblia que también tuvo un traslado. Y mire, pues si usted dirá a la gran pastor, y entonces explíqueme cómo está el asunto. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 4:1 y dice, y después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo y decía, sube acá. Mire, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí hubo un traslado. Mire, esto a mí me recuerda mucho lo que le pasó a Moisés. A Moisés también, Moisés fue otro que tuvo un traslado. No lo puse aquí, pero Moisés tuvo otro traslado de esta misma manera. Moisés también estaba en el monte de Dios y en el monte donde fue a recibir las tablas. Y después le dice el Señor, sube a este monte, ¿vale? Al monte de Dios. Y entonces también hubo un traslado para Moisés ahí. Entonces aquí también para Juan. Hubo un traslado, hermanos amados, hubo un traslado glorioso y poderoso, porque a raíz de subir y poder ver ese traslado donde lo suben a él y él logra contemplar, hermanos, y logra ver el futuro, logra ver el libro de la revelación, porque para muchos hermanos el libro de Apocalipsis suena catastrófico, ¿verdad? Pero realmente Apocalipsis es traducido al español o al castellano, como usted lo quiera ver, pero el libro de Apocalipsis en inglés es Revelation, habla de la revelación. Entonces vemos cómo en ese traslado, hermanos, que esto es para nosotros también es otra figura impresionante como hijos de Dios, porque si nosotros estuviéramos acostumbrados a tener esos traslados verticales, hermanos, nosotros lograríamos ver más allá de las cosas que Dios tiene para nosotros en lo natural. Empezaríamos a ver cosas que realmente Dios tiene deparado para nosotros en el futuro, ¿verdad? Y reprendemos, hermanos, a los videntes, a los brujos, a los hechiceros, aquellos que quieren ver, que te adivinan el futuro, pero realmente no es así. Pero vemos a Juan, hermanos, vemos a Juan que lo hace que suba, ¿verdad, hermanos? Hace que él suba, que él logre subir a esa dimensión en donde está. Entonces lo hacen llegar a tener un traslado en lo vertical, hermanos, y a raíz de eso, pues usted sabe que le logran mostrar todo el libro de Apocalipsis, que es revelación, en otras palabras, vuelvo otra vez a la carga. Entonces, en ese traslado vertical, vemos cómo el Señor le muestra a él entonces
la revelación de las cosas que pronto van a acontecer, y hoy lo vemos, hermanos, hoy lo vemos de una manera clarísima en nosotros, ¿verdad, hermanos? Que hoy estamos a las vísperas, hermano, de una tribulación, pero gloria a Dios, porque previo a eso, pues tiene que venir a ser el traslado para nosotros, el rapto, ¿verdad? Cuando le hablé de la palabra de traslado, son de esas que le hablé que es algo donde lo sacan a uno a la fuerza, y dentro de eso vemos algunas cosas impresionantes, ¿verdad? Que significa catartizar. Entonces, pero bueno, no voy a entrar tanto en ese detalle, ya nuestro apóstol ha estado hablando del catartizar, pero vamos a ir a Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. Mire lo que dice este otro personaje, hablando de Enoc. Eso ya lo leímos, lo leí en los arrebatados, pero también no lo quiero dejar pasar por alto, porque Enoc también tuvo ese traslado vertical también. Y dice la Biblia, esta la versión Kadosh, en Génesis 5:24, y Enoc fue bien placentero a Jehová, y él no fue encontrado porque Jehová lo trasladó. Ahí está, mire esta palabra, trasladó. Entonces lo trasladó verticalmente. Hebreos 11:5, versión de las Américas, dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En el tema de los arrebatados, le puse otras versiones donde decía que él fue arrebatado, y aquí esta versión dice trasladado, entonces por eso no lo quería dejar de mencionar, porque vemos a Enoc también de esa manera, él tuvo ese traslado en lo vertical. Mire, yo estoy tratando de que usted, hermano, esté bien cimentado en este asunto del arrebatamiento, que usted esté bien cimentado en que esos traslados verticales son gloriosos, y hablamos que Enoc pues fue agradable su caminar, anduvo en consagración, anduvo en santidad, entonces son cosas dentro de las cosas que nosotros debemos de andar. El otro personaje que también quiero hablar es como que volver otra vez a que usted tenga, hacerle memoria, hablando de Elías, segunda de Reyes 2, 11 y 12. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire, aquí dice, pues ahí lo trasladó, y dice, y lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Entonces vemos, hermanos, aquí ese traslado en lo vertical también a Elías. Pero me llama la atención porque usted mira que el versículo 11 habla del carro de fuego y los caballos de fuego. Pero me llama la atención porque Eliseo, lo que sucede es una cosa, pero la comparación que hace Eliseo es otra. Porque mire lo que él dice, lo vio Eliseo y clamó y dijo, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces, él está haciendo una comparación con el pueblo de Israel. Entonces, pero lo que está pasando es un acontecimiento espiritual, celestial, y la comparación que hace Elías, hermanos, es una comparación terrenal. Él compara a Israel cuando realmente era un acontecimiento espiritual. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Entonces usted se da cuenta que realmente nosotros como hijos de Dios, por supuesto, usted ya sabe después de lo que Eliseo hizo con esa doble unción, esa doble porción del manto de Elías. No me quiero detener en eso, eso lo va a hablar mi esposa en su momento. Pero el asunto es que lo que quiero ver, hacerle ver que Elías, él fue, hermanos, él tuvo ese traslado en lo vertical. Ahora miremos un traslado no hacia arriba, sino que vamos a ver un traslado hacia abajo. Mire, este es del lado negativo, este es un juicio. Y mire lo que dice números 16, 32 y 33, hablando de Coré. Y mire lo que dice, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y usted sabe, hermanos, que estos de Coré se rebelaron. O sea, la rebelión, hermanos, es todo lo opuesto a la obediencia, lo que le pasó a Enoc. Entonces vemos que entonces la rebelión entonces también te va a llevar un traslado, pero te va a llevar un traslado en lo vertical, pero hacia abajo. Fíjese, hermano, yo no sé, pero yo me imagino que usted más de algo ha de saber esto. Yo me acuerdo que mi mamá, yo cuando era niño, o sea, no hace mucho tiempo,
hace como unos 5 años. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que cuando yo me portaba mal o hacía alguna travesura, alguna avería. Y como una de las cosas que tenemos nosotros cuando somos niños, ¿va, hermanos? Es de que hacemos algo y la mamá nos quiere pegar o nos quiere agarrar o nos quiere castigar, salimos como venados, ¿va, hermanos? Y eso me pasaba a mí. O sea, yo salía corriendo, hermanos, cuando hacía alguna travesura o hacía alguna, o cometía algo malo. Entonces mi mamá lo que quería era alcanzarme para pegarme, para corregirme y para decirme que lo que estaba haciendo no lo había hecho bien. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Yo salía, hermanos, corriendo. Yo me acuerdo que a la par de esa casa donde vivíamos, hermanos, había unos terrenos vacíos, ¿verdad? Donde había un montón de monte y hojarasca y no me acuerdo cómo se llaman esas cosas que se le pegaban a uno. eh, Mozotes, ajá, mozotes, gracias hermanos, están aquí me están ayudando. Y había un montón de mozotes ahí, hermano, y yo de la carrera que salía, hermano, salía a veces descalzo, a veces en calcetines, cuando bien tenía, y hermano, y después yo terminaba con todos los mozotes pegados en los calcetines, en la pantaloneta, en lo que andaba, o a veces con todas las piernas rayadas, de todo el chiribisco, hermanos, y entonces, ¿sabe qué me decía mi mamá? Me decía mi mamá, no se corra, me decía, no se corra, porque si se corre se lo va a tragar la tierra, me decía. Entonces, ya después yo le pregunté a mi mamá ya más grande y le dije, mamá, ¿y usted por qué me decía que por qué teníamos por qué si nos corríamos nos tragaba la tierra? Entonces ella me contó una historia de parte de mi abuelita, que en paz descanse, esa es la mamá de mi mamá, y dice que pues ella, pues imagínense, ¿de qué años? Dice que ella, la mamá de mi mamá, mi abuela, ¿verdad? Entre paréntesis, que ella en paz descanse, ella cuando era niña, ella se dio cuenta, dice que habían unos niños que eran conocidos de ellos, eran cercanos, vecinos, y dice que eran unos niños muy traviesos, muy desobedientes, y dice que hubo a unos que se los tragó la tierra. Y dice que mandaron a llamar a un montón de personas religiosas para poder sacar a los niños, no sé si era uno o eran varios, no recuerdo muy bien en este momento, eh, y pues la tierra se los tragó y dice que cuando más llegaban a quererlos jalar, más se los tragaba la tierra, hasta el momento en que se los tragó la tierra. Entonces, mire qué tremendo, o sea, es un acontecimiento que yo lo estoy hablando de hace años, pero la Biblia no lo deja ver que sí realmente hay traslados de esta manera por la desobediencia, por la rebelión. Entonces, hermanos, esto para nosotros también deberíamos de ponerlo, hermanos, ponerlo en el tintero nosotros y analizar que también, si nosotros no somos obedientes, pues todo lo contrario, estaríamos en rebelión, en desobediencia, y todo eso también a nosotros nos puede ministrar de una forma incorrecta. Entonces, en vez de tener el traslado hacia en lo vertical para arriba, lo vamos a tener para abajo. Yo no sé cuántos quieren ir para abajo, hermanos, pero yo al menos no le recomiendo eso, ni tampoco es mi opción, ¿verdad? Es más, ni siquiera debería ser una opción, sino que al contrario, debería ser considerado, hermano, para que nosotros analicemos que realmente ese traslado no está bien en ese lado vertical. Ok, entonces ahora aquí vamos a pasar a los traslados horizontales, a los que son así. Entonces, en una línea recta, a veces el traslado horizontal. Va, ok, entonces, mire lo que dice el traslado horizontal. Se denominan de esta manera a aquellos desplazamientos divinos que se llevan a cabo generalmente en forma geográfica. Aquellos que han participado de este tipo de movimientos aparecen repentinamente en otros lugares, muchas veces realizados a voluntad propia y otros por designios divinos. Ahora veamos de los que están escritos en la Biblia. Y esos son los que vamos a ver en este momento, hermanos. Yo no sé, pues, si usted tal vez ha sufrido alguna forma de un traslado de esta manera en lo horizontal. Yo quiero contarles al menos, quiero hacer un testimonio, algo así breve, así, sí se pueden contar testimonios, ¿va, hermano? Todavía, aunque ya no me está viendo presencialmente, pero yo me acuerdo que nosotros sí tuvimos alguna cuestión mera, así un traslado así de esta manera en lo horizontal, específicamente nosotros haciendo un viaje con mi esposa, mis hijas, iban mis papás, si no estoy mal, y mi abuela de parte de mi papá, que en paz descanse, hicimos un vuelo de aquí a El Salvador en escala, y del Salvador de ahí salimos hacia una parte de los Estados Unidos.
Y fíjense, hermanos, que esa vez era de noche, cuando salimos de El Salvador, del aeropuerto de El Salvador, nos dirigíamos hacia la ciudad una de las ciudades de los Estados Unidos. No quiero dar nombres, sino que una ciudad específica. Fíjese que por lo regular el vuelo dura más o menos de 4 horas y media a 5 más o menos, ¿verdad? Así, dependiendo si hay tráfico en las nubes. Ah, no, sino que más o menos de 4 horas y media, 5, depende porque tiene que ver el viento. Allá no hay tráfico, hermano, sino que depende el viento. Eso sí tiene que ver en los vuelos. Entonces, tiene que ver cómo está el viento y todo el asunto. Tiene que ver también si hay otras cosas más que también pasan ahí. Pero mire, a donde yo quiero llevarlo es a lo siguiente. Y yo me acuerdo, hermanos, que ese viaje, cuando salimos de ahí de El Salvador, íbamos para la ciudad de los Estados Unidos, una de las ciudades de los Estados Unidos, empezó a caer una tormenta, hermanos, una tormenta terrible. Jamás yo nunca había agarrado una tormenta como la agarramos esa vez, hermanos. Y miren, unos relámpagos, tormenta, hermano, no se miraba nada. Usted abría la ventanita del avión, ¿cómo se llama? No se miraba nada, o sea, usted no miraba el agua, los relámpagos, el avión en una turbulencia extraordinaria, que por cierto pensamos que ese día íbamos a entregar las cuentas. Lo único bueno que íbamos a estar más cerca de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero el asunto es de que, hermanos, empezamos a ver que el avión empezó a desplomarse, ¿verdad, hermanos? Y de verdad teniendo sus bajones, no como las turbulencias normales. Realmente la gente ya estaba entrando en un caos, ya mucha gente ya estaba gritando, los niños llorando, y yo pues orando, va con mi esposa, mis hijas, mis papás iban con mi abuela, y entonces y orando, hermanos, y pidiéndole al Señor que tuviera misericordia del avión. Y resulta, ¿va, hermanos, que para no hacer la cansada, resulta que, bueno, ya hasta mi esposa estaba considerando en pararse, hermano, y empezar a evangelizar a todo el avión. O sea, imagínense qué tan complejo se puso la situación en el avión, porque el avión para abajo y para abajo y para abajo, ¿va, hermanos? Entonces, resulta, hermanos, que gracias a Dios, pues pasó la tormenta, ¿va, hermanos? Y se estabilizó todo. ¿Y cuál fue la sorpresa de nosotros, hermanos? Fue algo realmente que no, hasta el día de hoy, pues algo sobrenatural. Resulta, hermanos, que el vuelo que era normalmente de 4 horas y media o 5 de ahí de El Salvador para donde íbamos, hermano, el avión se hizo 3 horas. Es algo, hermano, incomparable. Imagínense, de 5 horas a 3 horas, o sea que como que nos hubieran metido en un agujero de gusano, ¿va, hermanos? Y nos trasladó, y en esa turbulencia como que pasamos un pórtico dimensional y nos hicieron llegar más rápido, ¿verdad, hermanos? Mientras tanto sufrimos un poco y padecimos bastante, pero logramos llegar. Entonces, eso para mí fue algo impresionante. Yo no lo podía creer. Yo le decía a mi esposa, y mi esposa decía, no te lo puedo creer. En 3 horas ya estábamos de El Salvador a Los Ángeles. Hasta más temprano llegamos a ese lugar, y ya se me salió el nombre, hermanos, perdone, no se lo quería decir y se lo terminé diciendo. Entonces, eso es algo que nos pasó a nosotros. Ahora veamos en la Biblia, ¿verdad? Yo le estoy dando ese testimonio que nos pasó a nosotros, ahora hablando de esto. Y quiero empezar nuevamente. ¿Quién lleva la bandera? ¿Quién es el primero? Pues nuestro amado Jesús. Entonces, mire Mateo 4, 1 y 2, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acuérdense que aquí Jesús venía de hacer un ayuno de 40 días. Aquí dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Entonces, acá es donde empieza a ver los traslados. Mateo 4, 5 en adelante. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, mire el traslado que tuvo aquí Jesús. El diablo se lo llevó, un traslado, a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces, mire, Jesús estaba en un lado. Vuelvo a la carga. Entonces, y mire, pues, estaba y se lo lleva al desierto primeramente. Al desierto se lo lleva. Ahí en el desierto fue donde él lo llevó a un lugar donde iba a ser el centro de operaciones del diablo, que el Señor lo reprenda, pero de ahí lo empieza a llevar a tener los traslados. Entonces le dijo, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán y no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mire, pues el traslado, hermanos, que hubo acá con Jesús, fue un traslado horizontal, porque estaba en el desierto y se lo lleva a la ciudad santa. Entonces, vuelvo a la carga, vamos al versículo 8, y otra vez el diablo, que el Señor lo reprenda, le llevó a un monte muy alto. Ahora después de aquí ya lo lleva a otro traslado, miren esa dimensión, lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos, hermanos, realmente esos traslados que tuvo el Señor. Y miren, y fueron traslados llevados por el enemigo. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Pero a eso voy, hay traslados horizontales. Hay traslados horizontales. Entonces nos deja ver que en el lado de las tinieblas también pues puedan ser que hayan cosas de esa manera. Lo hemos escuchado a nuestro apóstol en estos últimos temas que él ha estado hablando, que hay, gracias a Dios, nosotros aquí donde estamos, pues no estamos tan metidos en esa cuestión en el lado oscuro de las tinieblas como en otros países sí lo hay. Él ya lo ha explicado en Haití, en África, hermanos. Hay países que están muy sumergidos en esa área de las tinieblas y pues llega al punto que dice que en Haití, pues no, él ya lo dijo, hay casas que no tienen ventanas, no hacen ventanas porque hay traslados, ¿verdad? Que de los brujos, los hechiceros, todos estos brujos pues se convierten en animales y hacen traslados, ¿verdad, hermanos? Traslados muy, muy complicados, ¿verdad? Uno se convierte en animal, al menos yo sí tengo conocimiento de algunas cosas de eso allá por el pueblo, allá donde era mi papá. Sí hay muchas historias de esas rurales, ¿verdad, hermanos? Yo tengo, mi papá pues me contaba historias de lo que pasaba en esos lugares, que realmente pues sí habían brujos y hechiceros que se convertían en animales, ¿verdad? Pero no estoy hablando de leyendas urbanas, ¿verdad? Ni en la calle donde tú vives, sino que estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Entonces, mire pues, hablando de esto, Felipe. Ahora hablando otro traslado, Hechos 8:34, 39, perdón, y 40, palabra de Dios para todos. Ok, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Y Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunciando la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje hasta que llegó a Cesarea. Entonces, no Cesarea, no es Cesarea, sino que es Cesarea. Entonces, mire lo que dice acá. Entonces, vemos, hermanos, que después de que Felipe, hermanos, bautizó al eunuco, que es el relato que trae, entonces dice que el Espíritu del Señor se lo llevó y Felipe apareció en la ciudad de Azoto, anunciando la buena noticia. Entonces vemos un traslado en lo horizontal. Él sale de hacer un bautismo, hermanos, en agua, y inmediatamente lo traslada, hermanos, a otro lugar, ¿verdad? Lo lleva a otro lugar y lo lleva a Azoto, ¿verdad? Y lo lleva a hacer otra vez, a evangelizar. Entonces vemos a este personaje haciendo un traslado en lo horizontal. Entonces sí hay traslados, hermanos amados. Entonces realmente, pero esas son dimensiones que realmente hay que estar metido en las cosas del Señor. Mire este profeta, este me gustó mucho porque yo creo que a muchos, yo creo que así los van a tener que agarrar, ¿o, hermanos? Mire Ezequiel. Capítulo 8, versículo 3, Biblia de las Américas. Mire, este profeta también tuvo un traslado en lo horizontal, pero mire cómo se lo llevaron a él. Y yo creo que a muchos tal vez así lo van a tener que agarrar si no lo hacen por las buenas, ¿va? Y dice, y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, ahí donde estaba la morada del ídolo, de los celos que provocan los celos. Entonces mire cómo agarraron a este profeta, del pelo lo agarraron, hermano, del pelo lo agarró el Señor y le hizo un traslado horizontal y lo lleva hasta Jerusalén, hermanos.
Y ahí le muestra pues realmente las cosas. Entonces pues le digo, esos traslados son impresionantes porque uno entra en otra dimensión. Entonces la importancia de los traslados, hermano, en lo vertical como en lo horizontal. Entonces sí hay traslados, al menos yo puedo hablarle de muchas cosas, experiencias que ha tenido mi esposa en esos traslados que también ella ha tenido, pero mejor que ella se los hable cuando le toque su turno, pero no venimos a hablar de otras cosas, pero vengo a hablar acerca, hermanos, de que hay traslados horizontales y que realmente nosotros, hermanos, lo necesitamos con la ayuda del Señor, esos traslados en lo vertical y en lo horizontal. Ok, mire lo que dice Pablo, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3, y dice: pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Aquí vemos un problema, hermano, de adulterio, ¿verdad? Eso es lo que habla el famoso capítulo de 1 Corintios 5, ¿verdad? Donde vemos, hermano, que había un problema de adulterio entre un padre y un hijo, ¿verdad? En relación a esta mujer. Pero a donde yo voy es de que, imagínense, Pablo no estaba en ese lugar, pero Pablo sí ya había hecho un traslado horizontal, hermanos, en su espíritu. Hizo ese traslado horizontal para poder juzgar a este hombre y poder entregar su cuerpo a Satanás. Entonces vemos, hermanos, que realmente son dimensiones espirituales. A eso lo quiero llevar, hermano amado, y con eso quiero aterrizar la nave en esta hora. Y eso es lo que yo lo quiero hacer llevar. Realmente nosotros, la iglesia de Cristo, necesita tener esas experiencias, necesita tener esas experiencias espirituales. En su momento mi esposa también va a hablar acerca de todo esto, pero quiero decirle que realmente nosotros necesitamos tener esas experiencias, pero ¿dónde? En la presencia, en la llenura, buscando al Señor, hermanos, y que ese es un tiempo que hay que aprovecharlo, hay que buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, porque definitivamente es un tiempo final, hermanos, hablando de los arrebatados, hablando de los traslados. Entonces nos damos cuenta que realmente esa administración, hermanos, es algo glorioso que está por venir a la iglesia, que está por venir a nosotros, y saber, hermano, que debemos de prepararnos y estar listos en este tiempo, hermanos, que es algo extraordinario, que nosotros como iglesia debemos de saber que hay una esperanza, ¿verdad? Y la esperanza es de que nuestro amado viene en las nubes, viene en las nubes y viene por la iglesia, por su amada, pues y nos vamos, hermano. Yo no sé, realmente quiero pedirle que usted también pues le pida al Señor que le despierte ese primer amor, y que realmente usted pueda comprender a plenitud lo que Dios tiene para ustedes y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos amados, acompáñenme, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser hijos e hijas espirituales en esa dimensión, para poder empezar a tener esos traslados en lo vertical como en lo horizontal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y hoy nos presentamos delante del trono de tu gracia y te pedimos, por favor, que tengas a bien, Señor, el poder hoy, Señor, a alcanzar, tocarnos, Señor, y que así mismo por medio de tu Espíritu Santo poder alcanzar esas dimensiones en lo espiritual, Señor, y poder tener esas clases de traslados en lo vertical como en lo horizontal, y así mismo poder conocer, Señor, en esencia el poder, la gloria, lo que hay en ti, Señor, todas esas riquezas en gloria que hay, y que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Te lo pido, por favor, papito lindo, que así mismo tú sigas obrando en la vida de tu pueblo, de tus hijos, en medio de este momento, Señor, en medio de esta situación, Señor, que por momentos se pone difícil, por momentos se pone compleja, pero Señor, sabiendo que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, nuestro Padre, y que tú tienes ese cuidado de nosotros, Señor, en cada una de las cosas que hagamos. Ten el cuidado de tus hijos, Señor, de la iglesia, de Restauración Familiar, de todos aquellos, Señor, que siguen añadiendo también, Señor, a la cobertura. Y te pido, por favor, Señor, que tú sigas obrando y que sigas, Señor, haciéndonos crecer
en fe, Señor, en que nuestra fe no mengue, sino que crezca, Señor, y que asimismo podamos, Señor, seguir confiando, Señor, en que tú pronto vienes, Señor, por nosotros, por tu iglesia, y que asimismo, Señor, esto pueda ser de bendición, de edificación para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y asimismo envío esta bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que asimismo, Señor, tú le puedas dar paz a tus hijos en este momento. Te damos gracias, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo y que Él pueda suplir cada una de sus necesidades, hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.